Visitar después de varios días que hemos tratado de convocarlo. Sé que está recorriendo las provincias, está armando su precandidatura a presidente por el Frente de Izquierda Unidad, dentro de ahí el Partido Obrero, y siempre es un placer charlar con él. Me parece que hemos tenido sendas charlas a lo largo de estos años y hoy como candidato o precandidato a presidente queremos escuchar sus propuestas. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido, bien. Siempre es un placer tenerte aquí en el estudio de la radio. Es difícil coordinar la agenda, pero... Estás con mucha actividad. Te decía que Argentina es muy grande. Sí, claro. Uno sabe que es grande porque estudió geografía en el colegio, pero cuando te empezás a recorrerlo con pocos recursos, eso lo hace todavía más... No es que cambia los kilómetros, pero bueno, recorrerlos es más complicado. No es lo mismo recorrerlo en jet privado o en helicóptero presidencial claro, que hacerlo en colectivo. O un bondi que te canceló el vuelo. Exactamente, totalmente. Bueno, Gabriel, ¿cómo estás viendo estos resultados en las provincias? La semana pasada, esta semana, yo decía que, a excepción, por ejemplo, en el caso de ustedes en Jujuy, que les fue muy bien, hay provincias que no se puede entender cómo, con el contexto nacional, el peronismo se sigue haciendo muy fuerte, ¿no? Sí, es sorprendente en un sentido. Pero también tiene que ver con esta maniobra, llamémosle de alguna manera, de haber adelantado las elecciones, ¿viste? Sí. O sea, los gobernadores buscan presentarse como gestores de problemas de orden local y no se hacen cargo de la política nacional del gobierno que ellos integran. Entonces, si vos decís, bueno, che, que hay mucha inflación, anda... A bancarse 50. Claro, o no llegó a fin de mes, la jubilación no alcanza, no puedo pagar alquiler, no tengo vivienda. O sea, las temáticas más habituales que tiene un trabajador que lo perjudica en lo cotidiano, los gobernadores, acá lo vemos en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? La renta te dice, bueno, yo hice la plaza, te hice esto, te hice aquello, pero no, de la gestión general, en general un ciudadano acá o en cualquier provincia no culpa al gobierno provincial si no tiene laburo, si el laburo que tiene es precarizado, si no llega a fin de mes. Y esa agenda, que creo que era más intensa, no está presente tanto en estas elecciones. Es decir, que vos no ves, digamos, que se vaya a trasladar de manera directa este voto a las gestiones provinciales a lo que vaya a pasar a nivel nacional. No creo. ¿No lo crees? Creo que no lo cree nadie. Es más, te diría, creo que no lo cree nadie. Por eso mismo... es un tema que más es candidato al oficialismo, no lo cree nadie porque, insisto, son temas, y a tal punto no lo cree nadie que todo el mundo tomó el trabajo de desdoblar. Ahora acaba de desdoblar Santa Cruz. Sí. Y Kicillof está amenazando con desdoblar también la provincia de Buenos Aires. Entonces, si Santa Cruz desdobla, y bueno, uno tiene todo el derecho a sospechar que deben pensar que si vas pegado no te conviene. Sí. Nadie hace lo que no le conviene, digamos. Nadie está tan apegado a la ley de este país como para hacerlo porque la ley lo marca, ¿viste? No, inclusive pensar que la propia Cristina Kirchner ya tiene la decisión de no ser candidata, porque si no iría colgada a la boleta de su cuñada, ¿no? Es lo que uno supone también, o sea que tanto de Cristina sí, Cristina no. Ahí creo que el tema está relativamente resuelto, quién es el candidato del oficialismo, pero tiene un problema. O sea, el candidato de Cristina es Massa. Si no, no lo va a bancar hasta ahora. O sea, es Massa porque lo está haciendo ahora, no es una... Puede ser el problema de Massa, el 8,4% de inflación de abril, que todo el mundo descuenta, en mayo va a ser más alto. Y posiblemente en junio va a ser más alto que en mayo. Entonces ahí aparece un problema que vos tenés un candidato, pues ese candidato es difícil ganar con la inflación más alta de los últimos 30 años. Y cuando todo el mundo pronostica que esto se va a agravar, no se va a mejorar. Aparte, imagínate Massa como candidato. Yo tengo una solución. Bueno, ¿por qué no lo hiciste? Claro, o sea, claro, ese es el razonamiento lógico y primero que se le viene a cualquier persona de a pie. Yo creo que el conocimiento científico es superior al sentido común, pero no lo niega del todo. O sea, el conocimiento científico debe incorporar el sentido común, no negarlo. Sí. Decir, bueno, escuchame, si vos sabés cómo hacerlo, hacelo. ¿Por qué no lo hiciste? Claro, ¿por qué no lo hiciste un año y medio? 2 años. Y no pasó nada. Entonces, ¿por qué te voy a dar ahora un voto de confianza? Porque si sos presidente, aparte no está claro qué es lo que él quiso hacer ahora y no lo dejaron hacer, como para que diga, bueno, yo sabía, pero no me permitieron, se hace lo que quiere. Básicamente, hoy gobierna Massa. O sea, Alberto Fernández ha quedado reducido a una especie de cuestión decorativa. Está en la Quinta de Olivo, mantiene, digamos, la formalidad. Pero ¿quién habla? El Fondo Monetario habla con Massa, y los bancos hablan con Massa, todo el mundo habla con Massa. Alberto está ahí. Ahora, Gabriel, desde el punto de vista macroeconómico, y te lo pregunto esto porque, digamos, vos también hablas mucho de economía, ¿entendés? Sos economista. Se dice que al haber terminado el gasoducto, eso nos va a ahorrar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares el año que viene,
Y a su vez no vamos a tener el problema de la sequía que tuvimos este año, lo que se está hablando de 20.000, 30.000 millones de dólares que nos pueden ayudar el año que viene en total. ¿Esto es real? ¿No es real? ¿Esto se va a ir al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿O en realidad le tocó un mal periodo a este señor Sergio Massa? No, el problema es el siguiente. Es cierto que hay sequía ahora. Es indudable, ¿no? Las estadísticas están ahí. Pero también es cierto que los primeros 3 años de gobierno de Alberto Fernández hubo cosecha récord. Sí. Entonces, vos tuviste 4 años. 3 de cosecha récord, 1 de sequía. No me hablé solo de la sequía, porque si no, es muy unilateral, como mínimo. Yo diría manipulador. Explícame qué pasó con los 50.000 millones de dólares de superávit comercial que tuvo el gobierno entre el 2019, 2020, 2021. ¿Y qué pasó? Se fugó. En la inmensa mayor parte de esa plata se fugó, bajo diferentes modalidades. Se fuga pagando deuda privada, vaya, una buena medida inventada. Una buena medida inventada. Se fugó como giro de utilidades al extranjero de las empresas radicadas en el país. ¿No? Se gira, este tema de la plata que se gira como beneficio de las empresas, es todo un tema porque hay empresas capaz que invirtieron originalmente, digo, contra el sentido común. Bueno, pero trajeron plata, la pusieron, se la tienen que llevar. ¿Cómo funciona el giro de remesas? Yo pongo plata originalmente capaz de 20 años. Eso va, en la medida que hago un negocio de Argentina, si reinvierto ese beneficio acá, para la empresa internacional figura como si fuese un nuevo aporte, pero en realidad es riqueza generada en el país. Sí. No es nueva plata que entra para el país. Cuando se hace la remesa, es sobre la totalidad del beneficio, que no tiene que ver con el capital original que se invirtió en el país, sino con la acumulación de ese capital que fue dando un beneficio como consecuencia de una producción de riqueza en Argentina. Entonces, eso ha sido enorme. Digo, pago la deuda, importaciones, muchas de ellas totalmente inventadas. Porque acá hay un tema que nunca se habla, que es que el comercio exterior argentino es un gran problema. Es decir, el comercio exterior de Argentina es una fuente absoluta de evasión de pago de impuestos y también de fuga de capitales. Porque las empresas se venden entre sí. Entonces vos tenés, yo qué sé, Dreyfus, Cargill, todas estas, Aceitadora General de ESA, todas, se venden a sus casas matrices. Luego pasa con los préstamos, la deuda privada, Cargill le debe a Cargill. Y bueno, ¿y cuánto le debe a Cargill? Lo que Cargill te dice. Entonces vos vas al Banco Central y la gente dice, a ver, explícamelo, te lo hago fácil técnicamente. Si hoy alguien que está escuchando ahora el programa va a la calle Florida, compra $1, lo paga 4.50, 4.60, no sé cuánto está. Un importador que tiene deuda va al Banco Central y se la vende a 2.30. Entonces yo digo, no tengo 1 millón de deuda, tengo 3 millones de deuda. Me tenés que dar 3 millones de dólares a 220. Y lo giran al exterior, a su casa matriz. A su casa matriz, lógico. Que dijo que le hizo un préstamo para hacerlo. Para la producción en Argentina. Para, no sé, financiar importaciones, para lo que sea. Entonces, eso está lleno. Y el gobierno se fugó. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Es falso que Argentina tiene su éxito asegurado porque tenemos gas. Ok. Eso me parece. Mirá lo que pasó con Bolivia. Lo de Bolivia es un tema que no se lo medita bien. Bolivia se le da por quedar sin gas. Sí. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Ahora no, Bolivia va a tener que empezar a importar gas. ¿Por qué? Porque lo vendió de una manera, digamos, no planificada, especialmente a Brasil y en parte a Argentina. Y Argentina. Entonces, los países, digamos, que tienen recursos naturales, no aseguran su desarrollo por la explotación de sus recursos naturales. Y Argentina teniendo incluso te digo más, un exceso de dólares en Argentina, como consecuencia de una venta de gas al exterior, si es que se da todo lo que se dice, podría traer aparejado también una quiebra industrial. Porque si vos tenés que tu moneda se empieza a valorizar por el ingreso de dólares, entonces nos pasó en la década del 90, que eso llevó a una quiebra masiva de empresas en Argentina. Entonces Argentina no va a ser Noruega porque tengamos petróleo, también podemos ser un país, un emirato, y los emiratos no se han caracterizado ni por el bienestar de su población, ni por estructuras políticas democráticas, ¿entiendes? Se entiende. Venezuela le pasó, o sea, yo no tengo esa visión. Para mí la estructura social, política, económica es la que determina que una determinada explotación va a ser en beneficio de la mayoría o no.
Si no, no va a cambiar la estructura de Argentina. Pensemos entonces en esto que estás describiendo. ¿Cuáles serían las principales propuestas a partir del 10 de diciembre? Económicas. Mira, yo tengo la siguiente visión. Argentina enfrenta una crisis que es sistémica. Uh-huh. No es la crisis de un gobierno malo, lo cual no quiero decir que este no es un gobierno malo, es un gobierno de terror. Pero no es solo un Pero gobierno malo. Pero no es el único, claro, digamos. ¿No? Porque si fuese, siempre digo, una crisis de un gobierno malo, se le supera con un gobierno bueno. Uh-huh. Pero acá vos tenés un gobierno malo, después un gobierno malo, después un gobierno malo. Entonces vos tenés que ver que hay algo que tienen en común todos los gobiernos malos. Una crisis de un sistema, lógico. A una crisis sistémica se le enfrenta con otro sistema. Como un gobierno malo con un gobierno bueno. Es a una aspirina, a un resfrío con una aspirina. En cambio, un cáncer no te puedes tomar una aspirina. Argentina no tiene un resfrío. Entonces hace falta aplicar una medicación más potente. Ahí venimos nosotros. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, acá hay que cambiar la estructura del país. Yo decía comercio exterior. Uh-huh. Nosotros tenemos un comercio exterior en manos públicas. Estatizar el comercio exterior. Sí. Bien. Que tiene que ser el Estado que negocie con el extranjero. Eso no solamente permitiría evitar todo tipo de triquiñuelas que yo antes te describí, que son importantes, ahí se fuga muchísimo dinero, sino que además tiene que apuntar a que nuestro comercio con el mundo tenga como objetivo conseguir tecnología. Bien. Este es un tema clave, porque Argentina tiene algunas cosas básicas. Tenemos la pampa húmeda, que tiene una productividad de la tierra mayor a la media internacional. Es una renta diferencial de la tierra. Tenemos el gas, todo esto. Yo no que digo no lo explotemos, no soy tan necio. Lo que digo es, vendámoselo a aquellos países que no den tecnología. Está claro. Está claro. El litio, otro ejemplo claro. ¿Vos te das cuenta se que lo vendemos a China, que hagan transferencia de tecnología para poder... Y si no buscamos otro... Nosotros. Y si no buscamos, aparte Argentina tiene condiciones de negociar. Está claro. Porque no todos los países tienen litio la cantidad que tiene Argentina, no todos los países tienen soja la cantidad que tiene Argentina, o que tendríamos gas. Eso es una pregunta interesante, digamos, cuando estén los recursos, digamos, con ese cambio, ¿qué pasaría con el cepo internamente para el argentino? ¿Seguiríamos con este esquema de cepo respecto del dólar o el argentino tendría la posibilidad de ir al blanco y comprar al cambio oficial? Lo que pasa es que el tema del dólar tiene que ver con la inflación y la devaluación del peso. Si vos mañana tenés una moneda estable, el problema del dólar se relativiza. Sí, porque la gente podría ahorrar más en peso o ponerlo en un plazo fijo. Vos querés tener un dólar, pero tenés un peso, no vale nada. Sí. Entonces el problema del dólar tiene que... Yo no soy demagogo, digo lo siguiente. Yo quiero proteger el ahorro de los trabajadores. Sí. Para proteger el ahorro de los trabajadores tengo que tener una moneda. Sí. Y tengo que combatir la inflación. Sí. Ahora, eso no quiere decir que los dólares no tengan una prioridad. Digamos, soy claro, ¿cuál es la prioridad que un dólar para mí tiene que tener? Si yo quiero comprar tecnología, difícilmente Alemania acepte pesos. Uh-huh. Ahora tengo que pensarle dólares, euros, a una moneda de una circulación internacional que nuestro peso no tiene. Entonces yo, pensando en una planificación de la economía, usaría los dólares de forma tal que tenga una prioridad en el desarrollo del conjunto del país. Ahora, creo que eso no va en contradicción con la defensa del ahorro de los trabajadores, en tanto y en cuanto tenga una moneda estable. Está bien. Hoy Argentina no tiene una moneda estable por múltiples factores. Yo pienso que los tres principales tienen que ver con esta fuga de capitales, porque si vos no tenés respaldo tu moneda, porque respaldo... Está bien, Lógico. pero volvemos a lo mismo. Suponete que el trabajador mejora con esto que vos estás diciendo y las situaciones económicas cambian a hoy, no hay inflación. A lo mejor ese trabajador, por el ascenso social, quiere viajar a Europa. Pero no puede ir abiertamente a comprar al banco si tiene un cepo. No. Nosotros, a ver, el problema de Argentina hoy... ¿Se entiende? O sea, Sí, ¿cómo sí, lo sí, manejás sí. eso? Nosotros queremos que la gente pueda viajar. El problema de Argentina no es que la gente viaja mucho. El problema de Argentina es que la gente no llega a fin de mes. No, está claro, pero por eso estamos hablando en un esquema de cambiar el sistema Sí, con la lógico. propuesta que vos me estás dando, Nosotros ¿cómo lo no- manejás a nosotros 10 años? Nosotros pensamos que al revés. Un país donde se desarrolla su fuerza productiva, el pueblo accede a derechos, entre ellos el derecho a conocer el mundo. Uno no tiene por qué vivir todo el tiempo en Argentina porque nació en Argentina. Ok. No es nuestra forma de entendimiento. Ahora bien, el problema que sí existe hoy justamente es que los dólares, no es que, insisto, no tenemos dólares porque hay un enorme turismo internacional. Porque aparte Argentina también Hoy es claro, receptivo. recibe turismo. Esos dólares no van al circuito oficial. No, porque lo cambian en el blue porque les conviene. Y lógico, tampoco la gente es tonta. Con brasileños, escuchame. Exacto. Acá me dan 4.50, ya me dan 2.20, ¿dónde lo voy a vender? Exacto. Lo vendo 4.50, no.
Ustedes leí que el Fondo Monetario le recomendaba a sus funcionarios a qué cueva iba a cambiar los dólares. Lo cual es lógico, porque el FMI dice lo siguiente: yo te doy de viático $1.000. A 4.50, a 2.20 te toca $2.000 de viático. Claro. Entonces el FMI tampoco es tonto y dice, no, yo te voy a dar a 1.000. Aparte, si no, el empleado va a decir que lo cambió oficial aparte, y lo cambió. Aparte es increíble la recomendación que hacen, ellos aplican lo contrario. Entonces ahí tendrías también es un turismo receptivo. Sí. Después, este problema del sistema financiero. El sistema financiero tiene que pasar a manos públicas. Bien, segunda propuesta. Clave. Hoy tenemos un sistema financiero, ojo, y también el comercio exterior, y tanto el Código Aduanero argentino como la Ley de Entidades Financieras, ambas vienen de la dictadura militar. Ningún gobierno democrático la modificó. Es decir, que tenemos dos pilares de una economía, comercio exterior y sistema financiero, basado en decretos de Videla, Macera y Martínez de Oz. Bien. Para vergüenza de nuestra democracia. 3. Nosotros tenemos que armar un proceso de industrialización, como te decía antes, y junto con esto tenemos que modificar cuestiones claves. Una es la propiedad agraria. Hoy la propiedad agraria tiene una dimensión. A veces a la izquierda le dicen, escúchame, ¿usted quiere la reforma agraria? Es ridículo. Argentina no puede a un tipo de propiedad minifundista. Porque el minifundo no se condice con el desarrollo de las fuerzas productivas. Hoy una cosechadora, un tractor, te hace el trabajo que tiene que hacer en extensiones gigantescas de tierra. Entonces, la propiedad privada de la tierra no tiene ningún tipo de justificación. ¿Cuál es el sentido de tener, por ejemplo, 20.000 hectáreas? Es decir, no es que... no es lo mismo 20.000 hectáreas en la Pampa Húmeda que a lo mejor en la Patagonia, pero... Obvio. Pero yo digo, sobre todo la zona núcleo. Sí. Aunque ahora, con determinadas modalidades de producción, la siembra directa y todo, se ha extendido mucho la frontera agrícola. Sí. Sobre todo para el norte. Entonces vos ves en el norte, en Chaco, Misiones, Formosa, un crecimiento salta de la soja, que ha sido a expensas de enormes deforestaciones que crean problemas climáticos enormes. Y ¿no? en parte es lo que nos ha pasado este último tiempo. Entonces, donde al faltar humedad, obviamente se extiende. Es un tema clave. Y después están los problemas de los laburantes. Acá hay que aumentar los salarios de inmediato. Es decir, y terminar con el saqueo del ANSES. El aumento de los salarios tiene que ser inmediato, desde el primer día. Y eso se puede hacer tranquilamente. Porque ¿cómo, Gabriel? Es simple. Este es un debate que viene de la Primera Internacional. Hay un libro de Marx que discute con un obrero, que el obrero le dice, che, no luchemos por el aumento del salario, porque va a generar inflación. Lo que te dice, no sé, Larreta, Burrich o Massa. Y Marx dice, no, mirá, eso en tanto se emita para un aumento de salario. Pero ¿quién genera la riqueza del país? El trabajador. Esa riqueza que genera el trabajador es fuente, te lo reduzco, pero para ir a lo esencial, de dos cosas. Es fuente del salario, es decir, una parte de la riqueza que queda el trabajador vuelve al trabajador bajo la forma de salario, y la otra riqueza va al empresario bajo la forma de beneficio. Después se divide el empresario, por una parte va al banco bajo la forma de interés, otra va al dueño de la tierra bajo la forma de... Hay diferentes tipos de empresarios, ¿no? El rentista, el banquero, todo. Pero para dividir, si yo aumento el salario a uno, le reduzco al otro. Es decir, si yo creé 100 de valor, si llevo 20 el obrero como salario y 80 el empresario como beneficio, si yo aumento en vez de 20 a 40, se lleva 60. Bien. Entonces, acá el problema que hay es que hay beneficios extraordinarios, lo cual debía ir también acompañado con una apertura masiva del secreto comercial. Porque el secreto comercial, y vale para la gran industria, especialmente la alimentación, que está ultra concentrada. Sí, que si haces una estatización del sistema bancario, también eso va a ser más sencillo con el tiempo. Muchísimo más. Porque vas a levantar el secreto bancario automáticamente. Lógico, porque el secreto bancario... Para las grandes empresas, ¿no? Lógico, sí, el chiquitaje no tiene importancia acá. El chiquitaje es el que el banco estafa. Cuando viene la crisis, el 89 hicieron el Plan Bonex, el 91 el Corralito. Es el que siempre pierde. Y ahora todo el mundo dice, che, ¿qué pasa con los depósitos? Porque depende de distintas medidas que se quieren tomar, esos depósitos bancarios están en cuestión. Entonces hay que aguardar ese secreto comercial, fundamentalmente, y eso permitiría también saber los costos reales, ¿no? Gabriel, me siento en una persona que está hoy escuchando, por ejemplo, en Recoleta y tiene 3 departamentos. Tiene a lo mejor 2 que alquila y el que vive. O sea, digo Recoleta por una cuestión de que siempre piensa uno que en Recoleta y no necesariamente es así, pero es un preconcepto. Pero tiene lógica, tiene más guita que en Lugano, seguro. Es un preconcepto, pero bueno, lo digo. Y dice, bueno, me están proponiendo estatización de la banca pública, desde la izquierda me están proponiendo estatización del comercio exterior. ¿Qué pasaría
con la propiedad privada, como la conocemos hoy, para esas personas que a lo mejor tienen 3 o 4 departamentos, viven de 2 alquileres. O sea, ¿cuál es la propuesta? Mira, el tema habitacional, si vamos por ahí, requiere una solución muy fuerte en Argentina. Todavía no están los números del censo, no sé por qué, cuándo van a estar los definitivos. En el momento ya va a llegar Dicen el censo dicen que lo hicieron mal, por eso. Bueno, no sé. Pero ya viste, va pasando el tiempo y es importante un censo. Sí, ¿viste? obvio, claro. Pero más o menos se estima que Argentina tiene un déficit habitacional de 3 millones de personas, de 3 millones de viviendas. O sea, unas 15 millones de personas. Eso requeriría, otra propuesta que yo tengo, es un gran plan de obras públicas, donde el tema de la vivienda es un tema determinante. Viviendas que sean de calidad, porque la gente empieza obra pública, vivienda y te dan cerrar la puerta y se te cae el techo, ¿viste? Vos ves en la ciudad de Buenos Aires hermosos barrios, que hoy valen carísimo, que fueron públicos. Por ejemplo, el barrio ahí que está Emilio Mitre y Asamblea, Caferata. El barrio más caro de la capital hoy es ahí en Chacarita, ese que queda atrás del Parque Los Andes, el atrás barrio del Los Andes. Claro, Sí, sí. que era un barrio municipal. Barrio Parque Los Andes, sí, sí. Es impresionante, hermoso. Bueno, era empleado municipal, es lo mismo que el barrio de Mil Casitas de Liniers. O sea, puede vivienda de calidad, ¿no? Una porquería. Pero eso, aparte, generaría muchísimo empleo. Ahora, a la vez tenés lugares como la ciudad de Buenos Aires, donde vos tenés una crisis habitacional más peculiar. Porque vos tenés mucha gente que no tiene vivienda, mucha gente que no logra alquilar y tenés muchas viviendas vacías. Claro. Es decir, que no es una crisis habitacional porque hay gente sin vivir, hay gente porque no hay viviendas, sino que hay viviendas y la gente no puede acceder a ellas. No es lo mismo. O sea, si vos no tenés vivienda, te construís vivienda. No hay otra salida para una crisis habitacional. Ahora, si vos tenés vivienda, también es irracional construir mucha más vivienda habiendo un montón de viviendas vacías. Exacto. Nosotros lo que planteamos en ese caso es que tiene que haber un impuesto a la vivienda ociosa, que debe ser progresivo. Okay. ¿Qué significa progresivo? Progresivo en forma relativa y absoluta. Yo no tengo acá el dato, yo hice un proyecto concreto. Pero ¿cómo sería progresivo absoluto? Por ejemplo, si vos tenés un departamento, es una cosa. Aparte, bueno, departamento depende de los metros cuadrados, depende de la zona, ¿no? Varios factores. Varios factores que intervienen. Ahora, que tiene 14... Claro, no es lo mismo que el que tiene 2, en uno vive y el otro lo alquila. Que se le murió la madre y no quiere alquilar el departamento de la madre porque tiene las cosas de valor de la madre y no sé, se entiende. Lo que sea. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires hay muchísima gente con muchísimos departamentos. Y es algo que se ha ido incrementando, especialmente a partir de la entrada de estas aplicaciones, donde se empieza a construir para las aplicaciones. Entonces, ahí y donde es un alquiler también no registrado, porque pasa todo por el exterior también. La inmensa mayoría no registrado y agregado que es dolarizado. Entonces, vos ganás en pesos con alquileres en dólares. El combo es, te queda vivir a Bursaco. Claro. Es que por eso se están sacando las propiedades del alquiler para la familia. Claro. Digamos, hoy no existe poder alquilar para una familia en capital. Ahora, por ejemplo, se va a construir un edificio. El Estado tiene que determinar que ese edificio, cuál es la finalidad de esa. Por ejemplo, casi no se construyen 3 ambientes, 4 ambientes, se construye cada vez más chiquito, con ciertos, digamos, asistencias que te pueden dar, pero para el alquiler de aplicaciones. Y eso hace que es muy difícil poder vivir en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, un impuesto progresivo a la vivienda ociosa es clave. Lo mismo que un banco de tierras para este plan de obras públicas que te decía. Son temas que hay que hacerlo. Y nadie lo quiere hacer porque finalmente Argentina tiene. Ahora, pensemos un poquito más. Toda mi propuesta integral. Vos también tenés en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires una acumulación gigantesca de personas porque vos no tenés en las provincias un proceso de industrialización que genere puestos de trabajo. La extensión de la frontera agrícola al norte ha llevado a todavía que esto se agrave, porque la gente que vivía en determinado lugar fue expulsada. Exacto. ¿Dónde termina? Acá. En la ciudad. Si vos tenés las grandes ciudades. un proceso acá, bueno, quizás en Rosario, Córdoba. Si vos tenés un proceso de industrialización distinto, vas a lograr que quien quiera irse, yo no estoy a favor que alguien tenga que quedarse porque uno quiera, la gente que viva donde quiera, pero la migración forzosa, que es la migración dada porque vos no tenés cómo vivir en tu lugar, tampoco es positiva. Exacto. Entonces Argentina es medio irracional, tenemos una población relativamente pequeña, mientras somos el 8º país en extensión territorial del planeta. Totalmente. Si vos tuvieses un proceso de industrialización en las provincias, seguramente te evitás los quilombos como tenemos acá, y segundo, crecería la población. Porque Argentina posiblemente en un desarrollo de otro tipo, su población tendría que crecer. Bueno, hemos escuchado propuestas. La verdad que muy interesante, como siempre. Gabriel Solano es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es precandidato a presidente del PO, del Frente Izquierda Unidad, y siempre es un placer tenerlo acá.
para escuchar, para analizar y de alguna manera para que vos tomes tu propia decisión. Gabriel, gracias por venir a Radio Sónica. A ustedes, gracias. Gracias. Gabriel Solano en la mañana del arranque.